Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. ¿Cómo la ven? Eso lo dijeron al Señor. Y vamos a ver si ellos tienen la razón o no. Bienvenidos hoy, 19 de julio de 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, y de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometan pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenaría a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, qué gusto verlo y conocerlo, que estén bien. Gracias a la reflexión de todos los días, el Señor se manifiesta en nuestros corazones para detectarnos o para encontrarnos que somos valiosos delante del Señor. Pero aquí tenemos un evangelio muy bonito, pero que también hay quienes critican. Pues cuando dice la Escritura, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado, porque la ley así la manda, porque la ley así hizo el Señor, así le dijo Dios a Moisés que hiciera, y eso es lo que habrá que hacer. Los discípulos no tenían, los fariseos en parte tienen toda la razón, porque si el sábado no se podía hacer nada más que ir al templo o descansar. Eso es lo que se llama sábado. Mire, encontramos, mire, y esos fariseos sí estaban al día con la Sagrada Escritura. Estaba pendiente quién cumpla, quién no cumpla, para enjuiciarlo, porque la ley así manda. Mire lo que dice en Números capítulo, uno de los 5 libros de la Torá, que es Números, capítulos 15, versículo 32, dice, solo lo voy a leer. Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron a un hombre recogiendo leña un día sábado. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo dejaron preso mientras tanto, porque no se sabía de lo que se haría con él. Entonces Yahvé dijo a Moisés: a ese hombre hay que darle muerte. Toda la comunidad le lanzaron piedras fuera del campamento. ¿Quién dio la orden? Dios había hablado a Moisés, pero que también Dios dijo que sí se podía morir el hombre.
el 36 dice, toda la comunidad lo llevaron afuera del campamento y le dieron muerte, lanzándole piedras, y murió tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. Aquí encontramos como que, me acuerdo de un hermano decía, es que el Antiguo Testamento es el Dios malo. Dios no es malo. Dios da una orden y hay que cumplirlas. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido en nuestro tiempo. Eso es lo que la gente no ha entendido, que Dios ha puesto una orden y eso es lo que hay que cumplir. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Por eso los discípulos les acercaron a Jesús y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo algo que no debería hacer el sábado. Pero en realidad, el Señor dio dos respuestas claras. Y por eso yo le digo esto cuando lo veo a esta parte. Nosotros tenemos que exponer o tenemos que hablar cuando se trata de las cosas espirituales. Tenemos que dar una respuesta bíblicamente, cualquier respuesta que nos están diciendo. Ayer me decía una persona, tal vez me va a ver. Bendiciones, hermanos, si me va a ver. Él decía, ¿cómo es posible que en los pueblos solamente hay iglesias católicas? Pues yo le decía, porque es la iglesia del Señor universal. No me dice esto porque los españoles se llevaron el oro, a cambio dejaron la iglesia. ¿Verdad? O sea, hay una observación en esta parte. Y en parte tiene razón. Pero en el sentido de las cosas de Dios. Y yo le digo, pero ¿quién predicó a los españoles? ¿Quiénes son los españoles? Trajeron la palabra de Dios. Que ellos no cumplieron, eso es otra cosa. Y eso aquí está. Por eso el número dice, este hombre estaba recogiendo el leño y el Señor dijo a matarlo. Pero si vinieron los españoles a Guatemala, dejaron la iglesia a cambio y se llevaron el oro, pues no todos. Hay que ir a la historia. Pero lo que a mí me impacta es que cuando nosotros tenemos que contestar el mismo ejemplo del Señor, contesta con Biblia, con palabra de Dios. Por eso lo digo yo a ustedes, la palabra de Dios hay que escudriñar y hay que responder con la palabra de Dios. Si yo digo que la fe es una, es que es una. Si el bautismo es uno, es uno con la escritura. No porque yo digo, yo creo que es uno, pero se puede bautizar otra vez. Esos son legendarios, son pensamientos de hombres. Son porque a mí me parece. Por ejemplo, cuando tenemos que ver con la Sagrada Escritura literal, parte literal, y hay que escudriñar literalmente, hay que decir literalmente. No podemos esconder, decir, por ejemplo, Cristo fundó su iglesia, una, no podemos decir 3, 4, 5. No lo podemos agregar nada más que una iglesia. Y hay que decir las cosas por su nombre. Y por eso el Señor dijo, no sabían ustedes o no han leído ustedes, dice, no habías leído lo que hizo David cuando sintieron hambre, él y los que acompañaban, cómo entró en la casa de Dios, comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer a él ni sus compañeros, sino solamente los sacerdotes. Aquí hay algo especial como para poder ver qué es el pan consagrado. ¿Quién consagró ese pan? El sacerdote. Entonces ahora nosotros tenemos un pan consagrado que está en la capilla.
Ahí hay mucho que hablar, hay una profundidad ahí. Eso los contestó esto. La segunda los contestó también. Dice, ¿tampoco habías leído en la ley que el día sábado los sacerdotes en el templo quebrantaba el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo. Pero aquí viene algo importante. Sí, habéis comprendido, mire lo que dice aquí lo más importante, mire. Si habías comprendido, si hubieseis comprendido lo que significa misericordia, que no sacrificio, no comprenderías lo que no incurría la culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si comprendiéramos la Escritura, si entendiéramos lo que dice acá, dice, si comprendiera el sentido de la palabra. ¿Cuál palabra? Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaría a nadie si comprendiera. ¿Pero por qué sacrificio y misericordia quiero? Porque el Señor es, para empezar, el Señor es el dueño del sábado. Y Él dejó su mandamiento. Por eso dijo yo, les doy un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. Esta es una autoridad. Porque es el dueño del sábado. Porque es el dueño de la vida. Porque es el dueño de la creación. Puede hacer lo que quiere hacer. Pero ningún profeta ni de los padres, los patriarcas, no pudieran dar un mandamiento más que cumplir el mandamiento. Pero Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. Y por eso sacrificio quiero y no misericordia. Porque si comprendieran, si entendieran, no podrían condenar a nadie. Pero estos discípulos lo primero que hicieron era observar. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Pero esto nos da una lección a nosotros, que muchas veces nosotros juzgamos sin tener motivo y razón, sin entender. Nosotros enjuiciamos a alguien sin comprender. Porque cada uno de nosotros no somos investigadores, más bien solo dar lo que dice la Sagrada Escritura, es hablar con la Sagrada Escritura. ¿Por qué los fariseos que criticaron a los discípulos del Señor? Porque los hombres que acompañaban al Señor tenían hambre. ¿Qué era más importante? Guardar el sábado, no comer, aunque se sufriera. Y eso es algo importante que tenemos que comprender. El ser humano es tan importante como es la creación de Dios. Como nuestro Dios es tan importante para nuestra vida, como el defensor, como nuestro refugio. Cuando decía, no sé si ayer decía, vengan a mí todos los cansados y yo los haré descansar. Vengan a mí. Es una orden. Él lo puede hacer. Pero nosotros no quiero. Yo no quiero. Ustedes no quieren. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra o no creemos en la palabra. Y por eso el Señor dice, yo también soy el dueño del sábado. Porque el sacrificio es fácil. Si yo tuviera algún bien y comprendieran lo que dice, como hacía en el Antiguo Testamento, pequé hoy. Maté fulano de tal, o maté en el corazón, le herí, le hice un montón de cosas, qué sé yo, un pecado mortal haya cometido. ¿Qué hago? Voy a conseguir el mejor animal y lo voy a presentar y ahí estoy perdonado. Porque eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El que cometía pecado tenía que llevar un animalito
a ofrecer al sacerdote para que mis pecados queden perdonados. Es fácil, pero ahora no. Ahora no. Si yo cometo un pecado, tengo que confesar, ir a declarar ese pecado al confesionario, y que el sacerdote puede, y porque tienen la autoridad de poder perdonar mis pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que tengo que hacer. Y por eso el Señor dice: yo soy el dueño del sábado, y lo puede hacer lo que Él quiere. Pero lo más importante es misericordia y quiero, y no sacrificio. Miren lo que dice Números. Pero quiero que también, antes de irme, quiero también verlo siempre en Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice: porque me gusta más el amor que los sacrificios. Mire lo que dice aquí. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctima. ¿Cómo les quedó? Me gusta más el amor que el sacrificio, y el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, en los mandamientos de Dios. Eso es lo que le parece al Señor. Conocemos sus mandatos, conocemos su palabra, y cuando se viene alguien a decir algo, lo podemos responder con la Sagrada Escritura, no con la forma de lo que uno piensa. Es el conocimiento de Dios, es conocer a Dios a través de la palabra. Por eso les he inculcado yo a ustedes que solamente con la palabra es la riqueza de poder encontrar fe y crecer nuestra fe. Termino con la última cita bíblica. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 22. Entonces Samuel dijo a Yahvé: no le agradan los holocaustos y los sacrificios. Vuelvo a leer. Entonces Samuel dijo a Yahvé: no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. Sino que se escucha su voz. Aquí viene algo más todavía. Como dice Oseas 6:6, es escuchar su palabra, es el conocimiento de Dios, pero aquí Él quiere que nosotros escuchemos su voz. ¿Y cómo lo vamos a escuchar si no se predica el Evangelio? ¿Cómo lo vamos a escuchar si en las comunidades hablan de unas cosas que nada que ver? Y en las pequeñas comunidades posiblemente solo hablar de una cosa que no tiene sentido, posiblemente. Entonces, ¿cómo se va a escuchar la voz de Dios? A través de la palabra, a través del mensajero que lleva el mensaje del Señor. Y por eso ustedes y yo, si somos predicadores, ¿para qué nos llamaron? Para predicar el Evangelio, no para estar guardando las Escrituras, no para archivar las Escrituras, es para escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice, escuchar su voz, la obediencia. Padre Santo, la obediencia. ¿Y quién no tiene obediencia? ¿Cuántas personas no tienen obediencia en la palabra? Sino que busca otra cosa, que busca otro sentido de la palabra. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los toros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.